saw you there, just standing there, and I thought I was only dreaming. Hola amigos, estamos aquí en la Unidad Médica de Rehabilitación del Dr. Alejandro Aguirre. Vamos a proceder a entrevistarlo para que nos comente todos los servicios que su exitosa clínica ofrece a la comunidad sudcaliforniana. Acompáñenos a conocer la clínica del Dr. Aguirre. Buenas tardes amigos de Canal 8, estamos en la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación del Dr. Alejandro Aguirre. Vamos a presentarlo ante ustedes para que nos explique cuál es la trayectoria del Dr. Alejandro Aguirre. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la visita. Sí, como decías, es una unidad de medicina física y rehabilitación. Yo soy médico cirujano, graduado en la UNAM y con especialidad también en la UNAM y en el Instituto Nacional de Medicina de Rehabilitación, en medicina de rehabilitación física. Y esta unidad la fundamos hace ya cerca de 30 años, precisamente para brindar servicios de medicina física y rehabilitación a la población de la ciudad y del estado, enfocada más que nada a la atención de lesiones que por alguna situación provocaban incapacidad para funciones básicas como caminar o utilizar los brazos o trabajar o hacer sus actividades cotidianas, y que nos ha permitido durante este tiempo pues brindar los servicios a, sin exagerar, a miles de familias sudcalifornianas. La Unidad de Medicina Física y Rehabilitación ha crecido, ha ido creando nuevos servicios que más adelante te comentaré. Doctor Aguirre, ¿nos pudiera explicar cuál es el tipo de lesiones más comunes que vienen a consultarlo las personas aquí a su consultorio? En general atendemos pacientes desde recién nacidos hasta la tercera edad, pero lo que más atendemos actualmente son lesiones de tipo traumatológicos, fracturas, esguinces, lesiones de tejidos blandos, aquellos pacientes que después de una cirugía de músculos o de huesos necesitan recuperar su funcionalidad, pero básicamente nuestra atención va enfocada a lesiones del sistema neuromusculoesquelético, es decir, aquellos pacientes que tienen alguna parálisis de alguna de las extremidades o de la cara, aquellos pacientes que tienen alguna lesión en las articulaciones que limitan su movilidad, o aquellos que por alguna lesión cerebral pierden la capacidad para caminar, mover sus extremidades o hablar. ¿Incluye los servicios de su consultorio la medicina deportiva, lesiones de rodilla, tobillos, codos? ¿Puede usted atender ese tipo de lesiones deportivas? Fíjate que sí, sobre todo ahora que en nuestra ciudad se ha estado cambiando mucho o está de moda, por así decirlo, la actividad física de manera regular, que hay más ciclistas, hay más corredores, el número de lesiones deportivas ha aumentado. Y lo interesante aquí es que estamos dando un enfoque preventivo. Generalmente las lesiones deportivas se dan porque hay alguna alteración en la función del sistema musculoesquelético y que le ayudamos al deportista no solo a resolver la lesión por la que vinieron, quizá vienen por un desgarro muscular o un esguince de alguna articulación, sino principalmente porque les damos el diagnóstico por el cual provocaron esa lesión. Generalmente es por falta de flexibilidad en algunos grupos musculares, generalmente es por un uso inadecuado de calzado o un inadecuado entrenamiento, y entonces le podemos dar la orientación que requiere este paciente, que si bien va a provocar que ya no regresen con nosotros porque no se van a volver a lesionar, creo que eso es lo que busca un paciente cuando viene a la consulta, que le resuelvas el problema y que ya no vuelva a presentarse. Tenemos entendido, doctor, que usted ha asistido a La Habana, Cuba, a tomar algunos cursos. ¿Qué es lo que La Habana, Cuba le ofrece a la medicina internacional que hace que doctores tan reconocidos como usted asistan a esos seminarios? Fíjate que en el transcurso de los años, la búsqueda de nuevas opciones para los pacientes me han llevado a buscar en otros países estas opciones. Particularmente en Cuba tuve la oportunidad de ir a capacitarme en una rama de la medicina que se llama ozonoterapia.
una rama de la medicina muy utilizada en los países europeos, particularmente Alemania y los países de Europa del Este, y desde luego en Cuba, en donde la aplicación del gas ozono tiene extraordinarios efectos en la salud de los pacientes. Inicié a usar este tratamiento después de la capacitación en Cuba, en aquellos pacientes con lesiones de la columna vertebral en donde había hernia de disco, y con excelentes resultados. La mayor parte de los pacientes con hernia de disco, que ya su única opción era quirúrgica, cuando vinieron con nosotros, la aplicación de ozono junto con otro tipo de manejo, no nada más el ozono, sino la aplicación de algunos medicamentos y la misma rehabilitación física, permitieron que la mayor parte de sus pacientes no requirieran de cirugía. Y desde luego hemos ido buscando nuevas opciones para la atención a nuestros pacientes que acuden en busca de la recuperación de su salud y su función, como es el caso de la cámara hiperbárica de baja presión. Esta es una cámara hiperbárica que busca evitar hasta donde sea posible las cirugías tan agresivas que resultan de un pie diabético, que es una de las patologías más frecuentes y más incapacitantes en el paciente diabético. El paciente diabético, por alteraciones en su sistema vascular y nervioso, no tiene una sensación normal en los pies, fácilmente se lesiona y al lesionarse no se da cuenta de la lesión y va aumentando de profundidad y severidad la lesión en el pie, y en ocasiones requiere de cirugías verdaderamente agresivas para salvar su vida. Afortunadamente, con un manejo integral, nos ha permitido que al paciente con pie diabético evitemos manejos quirúrgicos agresivos y resolvamos un problema que a veces nos llegan de meses de estar en una permanente lucha para poder resolver un problema de infección en el pie o lesiones ulcerosas en el pie por diabetes, y que hemos logrado con cámara hiperbárica, ozonoterapia, manejo integral, la recuperación funcional plena. Con todo gusto, si quieren, visitamos las diferentes áreas para que constaten lo que hacemos aquí. Continuamos en la clínica del doctor Alejandro Aguirre, estamos en el área de mecanoterapia, nos va a explicar aquí sus diversos aparatos, para qué funcionan. Sí, el área del consultorio tiene diferentes áreas de acuerdo a las aplicaciones terapéuticas. Esta área que ves aquí es el área de mecanoterapia, donde el paciente hace ejercicios o se capacita para recuperar las funciones básicas como caminar, el uso de su mano, etcétera. Y estos son dos de los equipos del área de electroterapia. Son dos electroestimuladores que tienen diferentes funciones dependiendo del tipo de corrientes que se apliquen, de la ubicación de los electrodos, la frecuencia de las corrientes, etcétera. Y dentro de las funciones que tiene la aplicación de estos aparatos es disminuir el dolor, disminuir el proceso inflamatorio, mejorar la función muscular, recuperar la sensación. Básicamente es lo que nos ayudan los equipos, y previo a la aplicación de estos equipos se aplica algún tipo de calor, ya sea calor profundo con ultrasonido o compresas húmedo-calientes, para facilitar el efecto terapéutico de este equipo. Y doctor, ¿y las terapias son diarias o de acuerdo al diagnóstico que usted hace? ¿Cómo funciona la regularidad de las terapias? Depende del tipo de lesión. Hay lesiones que necesitan en ocasiones hasta 2 veces al día para su recuperación más pronta, y hay otro tipo de lesiones que vienen una vez a la semana, o cuando son pacientes foráneos, una vez al mes y se les deja tarea. Depende mucho el tipo de lesión y el tiempo de evolución. Bueno, vamos a continuar conociendo el consultorio y el centro de rehabilitación del doctor Aguirre. Estamos aquí en la mesa de ejercicios de mano. Nos va a explicar el doctor Aguirre cuáles son las terapias que utiliza aquí. Básicamente, cuando las lesiones son de mano, el trabajo debe ser muy intensivo, y mucho de la recuperación depende de la intensidad con que trabajen en casa. Pero independientemente de eso, se trabaja mucho aquí las diferentes funciones de la mano para que puedan recuperar el pleno uso de dicha extremidad. Entonces, esta es una mesa especialmente hecha para ejercicios de mano, en donde se busca
Por ejemplo, mejorar la movilidad de lo que llamamos pronosupinación de la muñeca o el fortalecimiento de los dedos con algunas pesas específicamente para trabajar cada uno de los dedos. Doctor, y aquí nos encontramos esta camilla. Tenemos entendido que aquí los pacientes también usan diversos aparatos para rehabilitar sus lesiones. Sí, tenemos varios cubículos de terapia en donde el paciente inicia precisamente la sesión. El paciente se pone en una posición cómoda y dependiendo de la zona a tratar, se aplica, y principalmente utilizamos frío o calor al inicio. En caso de lesiones agudas o con un proceso inflamatorio intenso, se pone en crioterapia, y en caso de lesiones más crónicas o de algún tipo que tiene la indicación, se ponen compresas húmedo-calientes. Ya el paciente se pone en una posición cómoda, generalmente en decúbito, es decir, recostado en una de las mesas. Se aplica ahí el ultrasonido, el láser o la electroterapia que requiera para posteriormente pasarlo al área de ejercicios. Estamos con el ergómetro, o lo que se conoce como bicicleta estacionaria aeróbica. Doctor, ¿qué tipo de pacientes acuden aquí a usar este aparato? Bueno, esta tiene una doble aplicación. Una es mejorar la capacidad cardiovascular de los pacientes, en donde con el ejercicio del pedaleo hacen que la frecuencia cardíaca del paciente aumente y eso mejore la capacidad aeróbica del paciente. Y otro es mejorar la movilidad de las articulaciones que entran en juego durante el pedaleo, mejorar la movilidad de la cadera, de la rodilla, del tobillo, y desde luego, dependiendo del grado de resistencia, también la fuerza de los músculos que mueven dichas articulaciones. Llegamos aquí con el electromiógrafo. Nos va a explicar también su utilidad el doctor. Bien, el especialista en medicina de rehabilitación no nada más tiene como su especialidad el atender a los pacientes con lesiones a través de los medios físicos, sino que también es el especialista encargado del diagnóstico de todas las lesiones musculares y de los nervios periféricos. Para ello utilizamos este equipo, el electromiógrafo. El electromiógrafo es un equipo que amplifica las señales eléctricas de los músculos o de la piel, que la lleva a la pantalla y que a través del análisis de estas señales eléctricas nos permite hacer diagnósticos tanto topográficos como temporales, y también el tipo de lesión. Si, por ejemplo, el clínico no sabe si el paciente que presenta una parálisis, esa parálisis se debe a una lesión del nervio o del músculo o de la placa neuromuscular, es decir, de aquella unión en donde el nervio manda las señales eléctricas al músculo para que el músculo se active y haya un movimiento. Este equipo es lo que nos ayuda, nos permite determinar en qué parte de la unidad motora es la lesión, si es en el nervio periférico, si es en la placa neuromuscular o si es en el músculo. Y además el estudio por diferentes áreas de la anatomía humana de la extremidad afectada o del área afectada nos permite determinar el sitio exactamente topográfico donde está la lesión. Nos encontramos ya en el gimnasio de rehabilitación del doctor Aguirre. ¿Nos puede explicar la función de alguno de los aparatos que vemos aquí, doctor? ¿Cómo no? Este es un gimnasio común y corriente como cualquier otro gimnasio, que precisamente busca dar la parte final de la rehabilitación. Llega un momento en que el paciente ya está cercano a la normalidad, pero necesita todavía cierto soporte para su recuperación funcional. Este es un gimnasio adaptado, es un gimnasio para personas que tienen algún tipo de limitación física todavía, pero es ya menor como para no requerir un manejo intensivo de medicina de rehabilitación como en el área que previamente visitamos. Básicamente es igual que cuando vas a cualquier gimnasio, tienen sus bicicletas estacionarias, sus pesas, algunos otros equipos muy específicos para rehabilitación, como es la escalera, la rampa con escalera, que lo que busca es precisamente reentrenar la marcha de los pacientes, pero al mismo tiempo les permite fortalecer todos aquellos músculos que participan en el hecho de caminar, subir, bajar escaleras o caminar en un desnivel.
Doctor, ya llegamos a la famosa cámara hiperbárica que está de moda entre los deportistas profesionales. ¿Qué nos puede platicar al respecto? Fíjate que hay algunos deportistas que de manera regular acuden antes de una competencia precisamente para mejorar su desempeño. El oxígeno en un ambiente hiperbárico, en un ambiente de presión por arriba de la atmosférica, tiene un efecto terapéutico verdaderamente interesante porque hace que todos los tejidos se saturen de oxígeno de manera más rica y que además hace que las lesiones en los tejidos se recuperen a una mayor velocidad precisamente por la riqueza en el oxígeno. Entonces tenemos dos cámaras. Esta cámara, como ves, es una cámara amplia para aquellos pacientes que tienen claustrofobia. Es mucho más amplia que el espacio que utilizan dentro de un avión en cuanto a su asiento y demás, y que pueden estar hasta 2 personas dentro de la cámara. Se cierra de manera hermética, se les coloca oxígeno por puntas nasales y se aumenta la presión atmosférica hasta 1,5 atmósferas de presión durante 45, 50 o 55 minutos dependiendo del tipo de lesión, y que son sesiones igual dependiendo de cada caso. A veces tienen que ser diarias, a veces tienen que ser una vez a la semana dependiendo del tipo de lesión, y que los efectos son magníficos, sobre todo aquellos pacientes con retraso en la consolidación ósea, huesos que no han querido soldar, lesiones cutáneas por una cirugía o una herida o quemadura que no quieren cicatrizar. Acelera mucho la recuperación. ¿Para personas con artritis puede funcionar también? Sí, un efecto que se ha visto cuando se usa oxígeno hiperbárico es que el cuerpo empieza a producir células madre en un porcentaje aún mayor de lo que normalmente se produce. Todo el tiempo el cuerpo está produciendo células madre. Esto está relacionado con la edad y el estado de salud. Los niños es obvio que están produciendo células madre en un mayor porcentaje que una persona de la tercera edad, pero independientemente de la edad, el uso de oxígeno hiperbárico ha demostrado que aumenta la producción de células madre por nuestro cuerpo. Entonces las células madre van a ir a recuperar todo el tipo de lesiones en nuestro cuerpo o aún procesos inflamatorios como la artritis. Obvio, no sustituye el tratamiento farmacológico, pero sí facilita a que haya un mejor control de las enfermedades inflamatorias el uso de esta opción terapéutica. Doctor, ¿y nos puede comentar la dirección de su clínica, por favor? ¿Y algún teléfono? Cómo no, estamos en Melitón Albáñez 2175, entre Allende y Juárez, en el fraccionamiento Perla. Y los teléfonos para su atención es el 12-512-43. Agradecemos al doctor Alejandro Aguirre estos minutos. Lo dejamos regresar a atender a sus pacientes de rehabilitación de rodilla y hombro. Gracias por acompañarnos en su programa Personalidades en Baja California Sur.